Tema 6. ¿Jesús es religión o relación? Por Joe Adán Domínguez. ¿Cuántas veces no hemos oído y visto mensajes de los hermanos separados, sobre todo pentecostales y evangélicos, que dicen más o menos así? Jesús no es una religión. La religión no salva. Comprendí que mis problemas eran más importantes que mi religión. Hazle caso a la Biblia, no a la religión. Jesús quiere corazones, no religiones. La religión no es el camino al cielo. Jesús no es de ninguna religión. Jesús es vida, no religión. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sin muchas palabras, a lo que todos estos dichos hacen referencia es a rechazar a la Iglesia Católica. Hemos de saber que la gran mayoría de los hermanos separados no aceptan por ningún motivo que los católicos somos cristianos. Ellos ven al catolicismo como algo separado del cristianismo. Mal concepto de religión. Primero tenemos que empezar por definir qué es religión. Desafortunadamente el término religión es indefinido, pues no hay una definición concreta. Pero vayamos a analizar algunas que yo supongo que se acercan más a la realidad. Religión puede ser conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Otras definiciones. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. También, un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas. Émile Durkheim, sociólogo francés. Ahora bien, creo que después de ver estas definiciones, ningún hermano separado podrá negar que pertenezca a una religión. Cualquier definición que él busque tiene mucho que ver con su congregación, a la cual no considera una religión. Pues tiene un conjunto de creencias en Dios, da culto, tiene normas morales y rituales, bautismo, cena del Señor, etc., con cosas sagradas, Biblia, agua del bautismo, símbolos, etc. Los únicos que no pertenecen a ninguna religión son los ateos. Esa es una verdad que la podemos encontrar en cualquier enciclopedia o diccionario. Lo que pasa es que para muchos hermanos separados, religión es algo repugnante que según ellos es propio o referente al paganismo, pero no hay tal afirmación ni ninguna referencia de que religión signifique paganismo. Pues el cristianismo es una de las 5 grandes religiones del mundo, junto con judaísmo, nacido de los hebreos; budismo, fundado por Buda; islamismo, fundado por Mahoma; hinduismo, nació de la mitología india. En el concepto de religión entran 2 grandes distinciones, que son la religión natural y la religión positiva o cierta. Dentro de la religión natural entran todas aquellas que han buscado a Dios o una espiritualidad trascendental, y en su búsqueda hicieron un dios o dioses a su modo, o formas de vivir su espiritualidad. Entre el tipo de religiones naturales se encuentran el budismo, que no tienen un dios, pero sí una forma de espiritualidad que para ellos es trascendental, su maestro más elevado es Buda. También pertenecen a este tipo de religión los hindúes, que tienen muchos dioses hechos por sus sentimientos y no porque en realidad existan. Y aunque los musulmanes no lo acepten, también su religión es natural, pues surgió de Mahoma, quien combinó ideas del cristianismo con el judaísmo y el paganismo árabe. Es natural porque no hay intervención de Dios para formar esa religión. Mahoma fue simplemente un profeta del Islam. Las religiones positivas son aquellas que denotan una intervención de Dios en el transcurso de la historia de la humanidad. Aunque existan muchas religiones que puedan alegar que Dios las instituyó, no son religiones comprobables con hechos históricos, arqueológicos, antropológicos, etc., sino que se basan más bien en leyendas. A las religiones positivas únicamente pertenecen el judaísmo y el cristianismo, porque surgen de una iniciativa y directa intervención de Dios. Pero no todas las iglesias cristianas son de religión positiva,
Pues la única que puede comprobar una descendencia desde el tiempo de Jesús es la Iglesia Católica, ya que todas las demás iglesias cristianas surgen de una separación. El anterior árbol de las congregaciones cristianas está elaborado en base a las separaciones que se fueron dando a lo largo de la historia. Se observa cuál iglesia surgió de cuál, y es por demás decir que la gran mayoría de las congregaciones cristianas no tiene nada que objetar, pero en cuanto a la Iglesia La Luz del Mundo, los mormones, los adventistas, y alguno que otro podrá afirmar que su iglesia la fundó Dios espiritualmente o por medio de visiones, y que no se separaron de nadie para formar una iglesia nueva. Pero ninguna tiene manera de comprobarlo, pues para que Dios levantara una religión, no tendría que haber un solo receptor del mensaje, o un solo testigo de lo que Dios obrara. Por ejemplo, para la religión judía con todas sus normas, Dios levantó a Moisés y todo un pueblo fue testigo de las obras de Dios. Mientras que para el cristianismo católico, que es el único que comprueba su descendencia de los apóstoles, Dios envió a su Hijo y sus discípulos, quienes estuvieron siempre como testigos y en quien Jesús depositó la doctrina. Pero la Luz del Mundo no puede afirmar que fue obra de Dios, ya que Aarón, el fundador, tuvo un sueño que nadie puede corroborar, aunque yo no soy quien para cuestionar a Dios, pero creo que nunca formaría una religión solo por darle un sueño o una visión a alguien, ya que hasta su servidor ha tenido visiones, y más cuando no como bien, y no por eso me voy a sentir un profeta que tiene nuevas revelaciones. Cuando Dios hacía una obra por medio de una visión para un suceso importante, siempre había alguien que confirmara que esa visión fue verídica. Por ejemplo, cuando María fue visitada por el ángel, fue José quien confirmó la veracidad del hecho de la anunciación, Mateo 1,24. La visión de Pablo fue confirmada por Ananías, Hechos 9,10-11. Pero para la visión del hermano Aarón no hay nadie que la confirme, ni su esposa, quien dormía con él la noche que supuestamente tuvo la visión o sueño y ella no vio ni sintió nada. Por otro lado, tampoco los mormones pueden reclamar ser una iglesia fundada por Dios, pues tampoco hubo alguien que confirmara que José Smith tenía tales visiones, ya que de 12 testigos que había en un principio solo quedaron 3, y 9 se echaron para atrás, porque si se suponía que estaban convencidos no sostuvieron la verdad. Y sobre los adventistas del séptimo día, ni hablar. Ahora bien, volviendo al contexto, todos tenemos una religión, todos los hermanos separados y nosotros los católicos somos de religión cristiana, por lo tanto, todas las frases célebres entre los hermanos separados, que mencioné al comienzo, no tienen fundamento alguno, son más bien sentimientos de rechazo a la Iglesia Católica que es de religión cristiana, quieran o no. Las palabras religión católica son en sí, según su origen etimológico, palabras mal acomodadas, pues no hay tal religión católica, más bien, la religión de los católicos es el cristianismo, pero la iglesia a la que pertenecen es la católica, de la misma manera. Debo aclarar a los católicos que no hay tal religión evangélica, religión bautista, religión luz del mundo, religión pentecostal, etc., pues aunque todos ellos pertenecen a una religión, no hay tales religiones, mejor dicho. Existe el cristianismo evangélico, el cristianismo pentecostal, etc., pues una iglesia, que quiere decir congregación o asamblea, no quiere referirse exactamente a las cosas de Dios. Es por eso que los que verdaderamente somos católicos pertenecemos a una asamblea universal que profesa la religión cristiana, pero no debemos utilizar el término o palabras religión católica para hacernos referencia, ni para que se nos haga referencia, pues no somos una separación del cristianismo. Decir que somos la religión católica querría decir que somos una religión universal, y no hay tal religión. Pues una religión universal sería más bien como la nueva era, que acepta cualquier cosa de todas las religiones del mundo. Jesús, un hombre religioso. Con las frases antes mencionadas al comienzo, nos queda claro que los hermanos separados ignoran muchas cosas acerca de nuestro Salvador. Pues Jesús de Nazaret, queramos o no, era un hombre religioso y ritualista.
según las tradiciones de su pueblo y obligaciones de la Torá. Cuando Jesús entra en la sinagoga y lee los rollos de la ley, siempre se tenía que seguir el ritual judío de entronización. Y cuando se lee la Torá, se deben seguir bien las entonaciones y puntuaciones correctas. No era, ni es para los judíos simplemente leer como nosotros leemos la Biblia. Esto es una tradición religiosa, la cual Jesús hacía, Lucas 4,16-20, lo mismo San Pablo, que aunque ya no era judío siempre mostró respeto por la religión, Hechos 13,14-15. En la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, Jesús participaba como todo judío sujeto a la ley, Juan 7,2, en esta fiesta se hacían bailes, cánticos y procesiones con los rollos de la ley, Ex 34,22, Ex 23,16, Diti 16,13-16, Deuteronomio 31, 10-13, Lev 23,34-36. En cualquier día, como en las fiestas y sábados, también se acostumbraba el rito del Hallel, que era una selección de salmos del 113 al 118. Muy probablemente Jesús los cantó con sus discípulos en la última cena, Marcos 14,26. Y así podemos seguir mencionando las fiestas religiosas en las cuales Jesús tomaba parte, y darnos cuenta que sin dudar podemos afirmar algo que los hermanos podrían repugnar: Jesús era un hombre religioso. La idea del rechazo al concepto de religión es una de las consecuencias del postmodernismo en las iglesias, es decir, con el postmodernismo se mezclaron las ideas light con la religión. Esto no lo dudo, pues no dejo de ver que las nuevas iglesias y movimientos no son más que adaptaciones a las necesidades del hombre, y por eso llegan ahora a pensar en un Jesús que no tiene nada que ver con la religión, sino más bien piensan solamente en un Jesús que puede satisfacerlos en todo. Pero ese no es el Jesús de la Biblia, ese no fue nunca el Jesús del cristianismo durante 1900 años. Aunque Jesús nos puede curar nuestras dolencias, de eso no tengo dudas, pero Jesús no se adapta a nosotros, sino que nosotros somos los que debemos adaptarnos a Él y a su voluntad. Pero pretender separar a Jesús de la religión es imposible, o separarlo de la Iglesia Católica, lo es todavía más, pues la Iglesia Católica no existiría sin Jesús. Si pertenecer a una religión es pecado, Jesús habría ido directo al infierno sin resucitar, puesto que nunca dejó de ser un judío tradicionalista. No te olvides suscribirte y darle like para que recibas notificaciones de nuestro canal. Hasta pronto. Que Dios te bendiga en todo lo que haces. Gracias por ver este video, te esperamos en el próximo tema.